Visita del canciller alemán Olaf Scholz a Argentina. El jefe del gobierno alemán se reunió el sábado en Buenos Aires con el presidente argentino Alberto Fernández y ambos afirmaron la importancia de concluir el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Ambos estamos de acuerdo en que el potencial para profundizar las relaciones comerciales es grande. Y claro, el acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene una importancia especial para esto. Nuestro objetivo es alcanzar una conclusión rápida de las negociaciones. Fernández transmitió a Scholz sus conversaciones previas con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva sobre sus intenciones compartidas de hacer realidad de una vez por todas el acuerdo. Con la llegada de Lula a Brasil, creo que estamos en mejores condiciones para impulsar el tema Mercosur-Unión Europea, porque sabemos que son mucho mayores las coincidencias. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se selló en 2019 tras 20 años de negociaciones, pero aún no ha sido ratificado y es objeto de fuertes críticas en el viejo continente. Los sectores agrícolas y los movimientos ecologistas europeos cuestionan en particular la procedencia de productos resultantes de la deforestación de la selva amazónica, que Lula se propuso revertir desde su retorno al poder a inicios de mes. Scholz inició en Argentina una gira sudamericana que también lo llevaría a Chile y Brasil. Alemania no permitirá que la guerra en Ucrania escale a un conflicto entre Rusia y la OTAN. Eso reafirmó el domingo su canciller Olaf Scholz tras reunirse en Santiago con el presidente chileno Gabriel Boric. El mandatario europeo afirmó que no existe un país que apoye más a Ucrania que Alemania y saludó la condena de Chile en foros internacionales a la invasión rusa. Hemos contribuido a que no haya una escalada del conflicto, porque esto tendría graves consecuencias para todo el mundo. Esto llevaría, por ejemplo, a una guerra entre Rusia y los países de la OTAN. Esto no sucederá. Vamos a evitarlo con todos nuestros esfuerzos. Lo hemos conseguido hasta ahora y lo seguiremos haciendo. Por su parte, Boric indicó que sostendrá a la brevedad una videollamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y reiteró su compromiso de apoyar en materia de desminado una vez que acabe la guerra y contribuir multilateralmente a la paz. Nosotros tenemos una sola línea en esto. Vamos a defender siempre el multilateralismo y la resolución pacífica de los conflictos y por sobre todo la vigencia de los derechos humanos. Chile es la segunda escala de la gira de Scholz por Sudamérica, que ya incluyó en Argentina una reunión con el presidente Alberto Fernández y que culminará en Brasil con un encuentro con el flamante mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Alemania se une a la protección de la Amazonía brasileña. La ministra alemana de Cooperación Svenja Schulz confirmó el lunes un plan de contribución de su país tras reunirse en Brasilia con la titular brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva. Ambas coincidimos, Marina Silva y yo, en reforzar muy rápidamente nuestra cooperación y por eso hemos puesto en marcha un programa para los primeros 100 días, para actuar rápido y llenar el Fondo Amazonía, que lo estamos haciendo con 35 millones de euros. Vamos a apoyar el nuevo Fondo de Ayudas Regionales con 31 millones de euros. También hemos acordado otras cosas para ayudar a reforestar zonas degradadas, es decir, ayudar a los agricultores de una forma muy concreta. Desde 2019, Alemania había interrumpido junto con Noruega su cooperación en el Fondo Amazonía debido a la falta de compromiso del expresidente Jair Bolsonaro con la protección ambiental. Ahora el país europeo pretende destinar a Brasil un total de 200 millones de euros en medidas de cooperación que también contemplan proyectos de protección y uso sustentable de florestas en estados amazónicos. Un préstamo de 80 millones de euros con tasas bajas para que los agricultores reforesten sus tierras y apoyo financiero a un fondo garante de eficiencia energética para pequeñas y medianas empresas, entre otras iniciativas.
Enfrentamos también como oportunidad de También tenemos una oportunidad de revertir toda esta situación a partir de las directrices que ha dado el presidente Lula para combatir la desigualdad con democracia y sustentabilidad. Y para eso estamos buscando as parcerias. Y para eso estamos buscando alianzas que nos ayuden a que Brasil cumpla su objetivo de cubrir sus compromisos bajo el Acuerdo de París. Compromisos no ámbito do Acordo de París. El encuentro fue parte de los preparativos para la visita del canciller alemán Olaf Scholz, quien fue recibido el lunes por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en el Palacio Presidencial de Plan Alto. En un hospital en la Amazonía brasileña, niños de la etnia Yanomami convalecen sobre hamacas afectados por desnutrición y malaria. En total, el Hospital Infantil San Antonio de Boavista, en el estado de Roraima, atiende actualmente a 59 menores indígenas, de los cuales 8 están en cuidados intensivos, lo que llevó al gobierno a declarar una emergencia sanitaria. As crianças indígenas, sobretudo as Yanomamis. Los niños indígenas, sobre todo Yanomamis, vienen a nuestro hospital por una situación de desnutrición. La gran mayoría con desnutrición de moderada a grave. La mayoría viene asociada a otras infecciones como neumonía, diarrea o infección de la piel. Diarreia, alguma otra infección de pele. El Hospital San Antonio es el único que recibe niños de hasta 12 años de edad en todo el estado, ubicado en la punta norte de la Amazonía brasileña, además de pacientes de las vecinas Guyana y Venezuela. Para llegar hasta aquí, muchos de los pacientes indígenas son trasladados por avión desde sus remotas aldeas en la selva. O perfil deles sempre são crianças. El perfil de ellos siempre es de niños de 8 años para abajo, con un bajo peso considerable, muchas veces la mitad del peso ideal o hasta veces hasta menos que eso. Vienen en una fragilidad muy intensa, principalmente por la desnutrición asociada a las infecciones. Nutrição associadas às infecções. Debido a la crisis, la Fuerza Aérea Brasileña levantó un hospital de campaña. La semana pasada, el gobierno del presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva reveló que 99 menores de 5 años murieron en 2022 en la tierra indígena Yanomami por desnutrición, neumonía y malaria, entre otras causas. Además de decretar la emergencia sanitaria, las autoridades abrieron una investigación por posible genocidio contra indígenas de la etnia Yanomami, apuntando a acciones y omisiones de funcionarios públicos durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó una visa de 6 meses para permanecer en Estados Unidos. Bolsonaro salió de Brasil el 30 de diciembre y se instaló al sur de Orlando, en Florida. Se cree que entró a Estados Unidos con una visa para jefes de gobierno, que expira el martes, puesto que ya no es presidente. La firma AG Immigration, un bufete de abogados californiano, se ha encargado de procesar su solicitud de visa de 6 meses. 9 días después de que Bolsonaro salió de Brasil, miles de sus seguidores, disconformes con su derrota ante Lula en las presidenciales de octubre, invadieron y vandalizaron el Palacio del Plan Alto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. Un juez de este tribunal decidió incluir al expresidente en la investigación para determinar quién instigó el ataque contra esas instituciones. Durante su estancia en Florida, el expresidente estuvo 2 días hospitalizado por una adherencia intestinal. El ingreso se debió, según él, a un problema derivado del apuñalamiento que casi le cuesta la vida en septiembre de 2018, justo antes de su elección como presidente. Perú suspendió hasta el martes el debate para resolver si adelantan las elecciones generales para este año. El partido derechista Fuerza Popular de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori busca adelanto de elecciones para octubre. Así, la presidenta Dina Boluarte, los congresistas y autoridades electas entregarían el poder en diciembre de 2023. Pero la izquierda insiste en que se incluya un referendo para crear una asamblea constituyente. Otras fuerzas denunciaron una supuesta maniobra para sacar provecho electoral por parte de Fuerza Popular. Con el adelanto de elecciones se busca una salida institucional a la grave crisis política y social que vive el país, tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, luego de que intentó gobernar por decreto. Su entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia, pero se desataron manifestaciones que piden su renuncia. Las protestas dejan ya 48 muertos en 7 semanas.
El lunes, cientos de personas marcharon hacia el centro de Lima, que ha sido escenario de enfrentamientos entre encapuchados y la policía. Los cortes de carreteras han ocasionado escasez de productos básicos y combustible en varias provincias. Pero tenemos que volver a retroceder con el tiempo, como se dice, cocinando a leña o a carbón, lo cual es difícil y aparte que nos lastima los pulmones, el humo más que todo, ¿no? En el distrito de Poroy, a 15 kilómetros de la ciudad del Cusco, alrededor de 300 personas hacían cola para comprar un balón de gas doméstico. O sea, bueno, por mí me podría llevar hasta 50 balones, pero el detalle es que no solamente nos van a proveer por persona hasta 30 balones, así. En la región de Ica, 200 kilómetros al sur de Lima, decenas de militares despejaron varios tramos de la ruta Panamericana Sur que se encontraban bloqueados desde la semana pasada. Además, se llevó a cabo el velorio de Víctor Santisteban, un manifestante de 55 años que falleció el sábado al recibir el impacto de un objeto en la cabeza durante la protesta más violenta vivida en Lima desde el inicio de la revuelta social en diciembre. La puerta de entrada a Machu Picchu se encuentra cerrada. Los violentos disturbios que sacuden al país desde diciembre han ahuyentado a los turistas, dejando descolocadas a las comunidades que dependen de este popular destino. Desde el 7 de diciembre estamos con una caída libre, no tenemos cuándo parar, cada día es peor. La economía del país andino se basa en buena parte en el turismo, importante fuente de empleo que atraía a unos 4,5 millones de visitantes antes de la pandemia. Hasta 4,000 turistas llegaban diariamente durante la temporada alta para conocer Machu Picchu. Ahora, en medio de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, apenas unos 100 acuden los fines de semana. Son los 2 únicos días permitidos por los manifestantes como una concesión para que los habitantes puedan sobrevivir. No todos abrimos nuestro negocio, los que podemos, sábado y domingo, porque solo esos 2 días trabajamos, los demás días no trabajamos, estamos en las protestas o haciendo otras cosas. Según las autoridades, unos 14,000 artesanos locales han visto drásticamente reducidas sus oportunidades. La situación está muy grande como para llorar en nuestro país. De acuerdo con la Dirección Regional de Turismo, hasta el 75% de la población de Cusco trabaja directa o indirectamente con el turismo. El panorama en la capital inca es casi desierto, pues muchos han optado por no abrir para recortar gastos. La crisis está costando al país unos $6,5 millones, con una caída del 83% en la ocupación hotelera, según cifras del Ministerio de Turismo. Las empresas que están a punto de quebrar necesitan un salvavidas, ¿no? Entre estas salvavidas que estamos solicitando al gobierno es que nos replanteen los préstamos. Para Yabar, la crisis política ha asestado un golpe fatal. Ya han quebrado entre 25 y 30% de los 12,000 hoteles y hospedajes en Cusco, los más pequeños. Para los turistas que ya tenían viajes en curso, la situación ha despertado empatía, pero también decepción. Teníamos la intención de subir a Cusco en diciembre, pero en realidad nuestro vuelo se desvió en el aire y fue de regreso a Lima debido a los manifestantes en el aeropuerto de Cusco. Y luego logramos subir en enero después de que reabrieron el aeropuerto, pero Machu Picchu está cerrado. Estamos un poco decepcionados de que no podamos verlo, pero obviamente es un momento muy, como dije, muy importante para este país. En tanto, las protestas en diversas regiones del país ya dejan 48 muertos. Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la destitución y detención del mandatario izquierdista Pedro Castillo por haber intentado disolver el Parlamento. Pedido de la ONU para atender las denuncias de tortura en Venezuela. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, exhortó el sábado al gobierno de Nicolás Maduro a liberar también a todos los detenidos arbitrariamente tras una visita de 2 días al país. Escuché casos de personas que fueron detenidas arbitrariamente y torturadas, y familiares que murieron en operaciones de seguridad y manifestaciones. El alto comisionado llegó el jueves a Venezuela, donde se reunió con funcionarios del gobierno de Maduro y grupos de la sociedad civil. ONGs y activistas han denunciado en reiteradas oportunidades violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela, especialmente por parte de cuerpos de seguridad del Estado.
Entre otros asuntos que destaqué estuvo el extendido y prolongado uso de la detención preventiva y la necesidad de reformas relacionadas con las personas privadas de libertad. Recibí compromisos de que las quejas de tortura serían atendidas de manera decidida, completamente investigadas y que los responsables serían llevados ante la justicia. La oficina del Alto Comisionado de la ONU trabaja en Venezuela desde 2019, bajo la representación de una comisión instalada por Michelle Bachelet, antecesora de Tork, con el fin de vigilar la situación de derechos humanos tras una ola de denuncias de víctimas. En esta ocasión, el Alto Comisionado también pidió a las autoridades garantizar el espacio cívico ante una reciente propuesta de una ley que busca regular el funcionamiento de las ONGs. Así quedó el Estadio Nacional de Nueva Zelanda por las lluvias torrenciales y fuertes inundaciones que azotaron al país. La policía informó el domingo del hallazgo del cadáver de un hombre que fue arrastrado casi 1 kilómetro desde su desaparición el viernes en Auckland, la ciudad más grande del país. Esta muerte eleva a 4 el número de fallecidos que han dejado las precipitaciones en la nación oceánica. Las fuertes lluvias convirtieron las carreteras de Auckland en ríos, mientras que el aeropuerto local debió cerrar temporalmente. El primer ministro neozelandés Chris Hipkins indicó el sábado que la ciudad vivió el viernes su día más lluvioso del que haya registro. Se trata del primer gran incidente desde que Hipkins llegó al poder el miércoles, tras la renuncia de Jacinda Ardern como primera ministra. Trágicos accidentes en Pakistán. Más de 50 personas murieron el domingo en 2 incidentes registrados en el oeste del país. Las autoridades montaron una operación de rescate luego de que naufragara un bote en el lago Tandam, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. La embarcación transportaba entre 25 y 30 alumnos de una escuela local que iban de excursión. 10 niños fueron hallados muertos y otros 17 pudieron ser rescatados. Íbamos a un picnic cuando nuestro bote se volteó en medio del lago. Yo me quedé atorado debajo del bote, me liberé y comencé a nadar lentamente, pero el abrigo que traía se hizo muy pesado y me empecé a hundir. Casi lo lograba, pero me desmayé por el agua fría. Luego un hombre vino con un flotador y me salvó. Más temprano, al menos 41 personas perdieron la vida en un accidente de autobús que explotó luego de caer de un puente, al norte de la ciudad de Bela, en la provincia de Baluchistán. El vehículo había salido de la capital de la provincia, Quetta, y había circulado toda la noche hacia la localidad portuaria de Karachi, situada a unos 700 kilómetros al sur. El autobús transportaba a 48 pasajeros y estaba cargado con bidones de petróleo, por lo que se incendió al instante de haberse estrellado. Las autoridades dijeron que los cadáveres estaban irreconocibles y anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente. Difunden por orden de juez el video de la agresión al marido de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. El caso generó teorías conspirativas. Las imágenes del 28 de octubre fueron grabadas por la cámara corporal de los policías que intervinieron en la residencia de los Pelosi en San Francisco. Se ve a Paul Pelosi y a su agresor en el vestíbulo, y ambos sostienen un martillo, que los policías les piden que suelten. El atacante, David DePape, se niega y tira el martillo hacia él, antes de dejarlo caer violentamente sobre el cráneo de Paul Pelosi, pero el impacto no es visible en las imágenes. La policía se apresura a socorrer al marido de quien era la speaker de la Cámara Baja, la tercera figura más importante de la política estadounidense, después del presidente y el vicepresidente. Intentan alejar al agresor de su víctima, quien en el suelo parece inconsciente. Paul Pelosi, de 82 años, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura de cráneo y graves lesiones en el brazo derecho y las manos. Su recuperación completa puede llevar hasta 3 meses, según su esposa. DePape, un canadiense de 42 años, un exactivista nudista y seguidor de teorías conspirativas en las redes sociales, explicó que tenía la intención de secuestrar a Nancy Pelosi, quien no estaba en su casa en ese momento. Si el caso es llevado a juicio y DePape es declarado culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.
El gobierno turco sugirió por primera vez el domingo que podría aprobar la candidatura de Finlandia a ingresar a la OTAN, aunque sin hacer lo mismo por Suecia. Permítanme decir algo aquí esta noche. Podemos dar un mensaje diferente sobre Finlandia si es necesario. Y cuando demos un mensaje diferente sobre Finlandia, Suecia se molestará. Pero Finlandia no debería cometer el mismo error. El presidente turco había advertido el día anterior que Suecia, acusada por Turquía de albergar terroristas kurdos, ya no podía contar más con el apoyo de Ankara luego de que un militante de extrema derecha quemó un ejemplar del Corán en Estocolmo. Si quieren unirse a la OTAN, deben extraditarnos a estos terroristas para poder ingresar a la OTAN. Si no nos extraditan a estos terroristas, ¿les hemos dado una lista de 120 personas? Entonces lo siento. Tras las declaraciones, el jefe de la diplomacia finlandesa expresó que aún se mantiene la expectativa de adherirse a la OTAN junto con Suecia. Las declaraciones de Erdogan muestran que existe una voluntad positiva en Turquía para avanzar rápidamente en el proceso de la OTAN si es necesario. Nuestro fuerte deseo en Finlandia ha sido y sigue siendo unirse a la OTAN junto con Suecia. Se ha trabajado mucho para lograr este objetivo durante los últimos 10 meses. Suecia es nuestro aliado más cercano en defensa y política exterior. Turquía paró el martes la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN al aplazar un encuentro tripartito inicialmente previsto para comienzos de febrero y destinado a levantar las objeciones del gobierno turco a su candidatura. Un buque portacontenedores con bandera de Malta sufrió un conato de incendio en el Canal de Panamá. Otro barco resultó afectado, pero el incidente no causó víctimas. La autoridad del Canal de Panamá informó que el buque portacontenedores Cape Cordia, en maniobras hacia el puerto de PSA, registró un conato de incendio en su cuarto de máquinas. El Cape Cordia es un portacontenedores de 330 metros de eslora y se dirigía al puerto panameño de Rodman, en el canal, desde el puerto peruano del Callao. La vía de acceso del Pacífico fue despejada luego de que el buque fuera remolcado hasta un muelle del puerto de Rodman, o PSA, situado en la margen occidental del canal, que corre de norte a sur, a un par de kilómetros de donde sufrió el percance. El Canal de Panamá, que une el Atlántico y el Pacífico, mueve el 5% del comercio marítimo mundial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no enviará aviones caza F-16 a Ucrania para ayudar en su guerra contra la invasión rusa. Estos aviones encabezan la lista de armas deseadas por los líderes ucranianos. Las naciones occidentales finalmente acordaron la semana pasada enviar modernos tanques con estándares de la OTAN, una de las armas más poderosas de sus ejércitos convencionales. La mejora en el apoyo militar avivó la esperanza de Kiev de comenzar a recibir pronto aviones caza F-16 para reforzar su disminuida fuerza aérea. Sin embargo, este sigue siendo asunto de álgido debate en Occidente. Cuando se acerca el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, hay expectativas crecientes de que Biden viaje a Europa como muestra de apoyo para la alianza que respalda a Ucrania. Un sexto policía de Memphis fue suspendido por la mortal paliza a Tyre Nichols, un afroestadounidense que falleció tras ser detenido en un control de tránsito el 7 de enero. El agente de tez blanca, Preston Henfield, fue apartado de su cargo, así como otros 5 ya acusados de homicidio. Abogados de la familia de la víctima dijeron en un comunicado que Henfield usó un taser contra Nichols al comienzo de la confrontación. En un video se ve cómo 5 agentes, todos afroestadounidenses, dan patadas y puñetazos a Nichols, quien gime y grita por su madre. Nichols murió 3 días después en el hospital y será enterrado el miércoles en Memphis. El sábado la policía disolvió permanentemente la unidad especial, denominada Scorpions, a la que pertenecían los agentes involucrados. La unidad fue creada en 2021 para combatir las áreas de alta criminalidad en el sur de la ciudad. La ONU exige a los talibanes más exenciones a la prohibición de emplear mujeres afganas en las ONG. Así lo expresó el lunes el jefe de asuntos humanitarios del organismo Martin Griffiths, quien estuvo en Kabul la semana pasada con funcionarios de ONGs internacionales por este tema. Así que expresamos nuestra oposición a la prohibición.
Esperábamos que se rescindiera y mientras tanto pedíamos que fuera para otros sectores que se les otorguen estas excepciones o autorizaciones para el papel y la función de las mujeres. El 24 de diciembre, los talibanes prohibieron a las ONG trabajar con mujeres afganas, lo que obligó a las organizaciones a suspender sus actividades. Sin embargo, desde entonces se han anunciado excepciones para los sectores de la salud y la educación primaria. Veamos si estas pautas se cumplen. Veamos si son beneficiosas. Veamos qué espacio hay para el papel esencial y central de las mujeres en nuestras operaciones humanitarias. Todos tienen opiniones sobre si va a funcionar o no. Nuestra postura es que el mensaje se está transmitiendo claramente. Las mujeres son trabajadoras esenciales centrales en el sector humanitario, además de tener derechos, y necesitamos que vuelvan a trabajar. Según Griffiths, los talibanes indicaron que las modificaciones se realizarían próximamente y pidieron paciencia. Ucrania recibirá más de un centenar de tanques pesados occidentales. Así lo anunció el martes el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba. Es la primera vez que Kiev indica el número de blindados que espera recibir de parte de sus aliados. En la primera oleada de contribuciones, las Fuerzas Armadas de Ucrania recibirán entre 120 y 140 tanques modernos de modelos occidentales. Varios países han anunciado en los últimos días su intención de suministrar rápidamente estos vehículos a Ucrania. El Reino Unido quiere enviar tanques Challenger a finales de marzo y Alemania tiene previsto mandar sus primeros Leopard 2 a finales de marzo o principios de abril, mientras que Estados Unidos anunció el envío de 31 Abrams. Pero el proceso de entrega podría demorarse meses según varias cancillerías que alegaron posibles reparaciones y labores de mantenimiento, además de la formación de soldados ucranianos para estos modelos que nunca han utilizado en el terreno. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que hablará con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre sus pedidos de más ayuda militar para la guerra. El lunes respondió tajantemente que no enviará aviones de combate caza F-16 a Ucrania. Zelensky ha pedido misiles de largo alcance y aviones de combate. Alemania ya lo ha descartado categóricamente, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron dijo que por definición no se excluye nada, pero añadió que los ucranianos no le han hecho ningún pedido en este sentido. Tras arduas negociaciones, los países occidentales ya aprobaron el envío de tanques a Ucrania, que afirmó el martes que serán más de 100 vehículos blindados pesados. Japón y la OTAN reafirman sus lazos. El secretario general de la Alianza Militar Jens Stoltenberg se reunió el martes con el primer ministro japonés Fumio Kishida durante un viaje a Asia para impulsar las relaciones en medio de las amenazas a la seguridad que plantean China, la actividad nuclear de Corea del Norte y la invasión rusa en Ucrania. Con el telón de fondo de situaciones impredecibles en Ucrania y en el Indo-Pacífico, durante nuestras consultas de hoy confirmamos elevar aún más la cooperación entre Japón y la OTAN para mantener y fortalecer un orden internacional libre, abierto y basado en reglas. Stoltenberg y Kishida también se mostraron preocupados por la creciente cooperación entre China y Rusia. El jefe de la OTAN declaró que lo que ocurre hoy en Europa podría ocurrir mañana en el este de Asia. Estamos de acuerdo en que la seguridad transatlántica y del Indo-Pacífico están profundamente interconectadas. Lo que sucede en la región es importante para la OTAN y lo que pasa en Europa importa para ustedes. Si el presidente Putin gana en Ucrania, esto enviaría el mensaje de que los regímenes autoritarios pueden lograr sus objetivos a través de la fuerza bruta. Esto es peligroso. Pekín está observando de cerca y aprendiendo lecciones que pueden influir en sus decisiones futuras.
Japón impuso sanciones a Moscú junto con sus socios del G7, además de enviar material defensivo al país y ofrecer refugio a quienes huyen del conflicto. La Unión Europea espera firmar en julio el acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur. Eso afirmó el lunes en México el vicepresidente de la Comisión Europea a cargo de las negociaciones climáticas internacionales. Creo firmemente que el compromiso del presidente Lula, que es realmente firme en la lucha contra la deforestación, debería hacer reflexionar a los europeos sobre la conveniencia de seguir adelante con el Mercosur. Creo que si este acuerdo de lucha contra la deforestación pudiera concretarse, entonces creo que Brasil se merece que sigamos adelante con el acuerdo con el Mercosur. Timmermans dio estas declaraciones en el último día de una gira que también incluyó a Colombia y Brasil, donde se reunió con la nueva ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, figura emblemática en la lucha contra el calentamiento global. Creo que hay nuevos argumentos sobre la mesa. Ya no estamos tratando con un gobierno que está promoviendo activamente la deforestación. Se trata de un gobierno que está luchando activamente contra la deforestación y debe sentir que entendemos lo que está tratando de hacer. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur fue concluido en junio de 2019, después de 20 años de negociaciones, pero sin aprobación parlamentaria y con fuertes críticas de ambos lados. El Papa Francisco comenzó su quinta gira por África. El pontífice fue recibido con fervor el martes en la República Democrática del Congo, a la que llegó para una visita de 4 días. Inicialmente previsto para julio de 2022, el viaje tuvo que ser aplazado por el dolor de rodilla que padece el Papa y por los problemas de seguridad en Goma, en el noroeste del país, una etapa que terminó siendo cancelada. Este país y este continente merecen ser respetados y escuchados, merecen espacio y atención. Quiten las manos de la República Democrática del Congo, quiten las manos de África. Basta de sofocar a África, no es una mina que explotar ni una tierra que robar. Dejemos que África sea la protagonista de su destino. L'Africa sea protagonista del suo destino. 2/3 de los aproximadamente 100 millones de habitantes viven con menos de $2,15 al día en un país que se enfrenta desde hace meses al resurgimiento del grupo armado M23. Con 52 millones de católicos, la excolonia belga representa el futuro para una iglesia que está perdiendo fieles en Europa y América Latina. Este país está tan dividido, tan dividido. Hay guerras en el este, la gente está golpeada, hay mucha injusticia. Que deje su casa para venir a la nuestra aquí es una alegría para mí. Veo que es un sueño hecho realidad. Lo esperamos el año pasado, pero dijeron que lo aplazaba. No tenía muchas esperanzas, pero verlo hecho realidad ahora, estoy encantada. No sé qué más decir, estoy encantada. El próximo viernes el Papa viajará a Sudán del Sur, el estado más joven del mundo y uno de los más pobres del planeta, donde permanecerá hasta el domingo. Aumento del salario mínimo en España. De hecho, les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Sánchez hizo el anuncio el martes en una comparecencia en el Senado. La subida se confirma al margen de la patronal, que rehuyó a participar de la mesa de negociación para fijar un aumento, argumentando que se ignoraban sus inquietudes. El salario mínimo estaba situado en 1.000 euros y los sindicatos pretendían que aumentara hasta los 1.100. Aún así, representantes de trabajadores se congratularon por el anuncio. Cumplimos con un compromiso de legislatura, que creo que además era un deber de la democracia con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y es situarlo, como nos dice la Carta Social Europea, el salario mínimo en el 60% del salario medio español. De acuerdo con el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, el incremento tendrá unos 2,5 millones de beneficiarios, principalmente mujeres, jóvenes con contrato temporal y del sector agrario o de servicios.
El ajuste salarial llega tras meses de un fuerte incremento de la inflación que en enero alcanzó 5,8% interanual tras haber registrado un pico récord de 10,8% en julio. La economía mundial resistirá mejor de lo previsto en 2023. Eso estimó el lunes el Fondo Monetario Internacional, quien pronosticó que la economía mundial crecerá este año 2,9% y que la amenaza de recesión se atenuará en algunos países. Esto se debe a consumo e inversión fuertes y al levantamiento de la estricta política de China para combatir el coronavirus. Todo indica que estamos asistiendo a una rápida reapertura de la economía, por lo que aquí, cuando pensamos en la reapertura de la economía china, va a tener un impacto en el lado de la oferta, porque podemos anticipar que una vez que la economía se reabra completamente, tendremos menos interrupciones en la cadena de suministro de los que hemos presenciado en 2022 cuando hubo cierres y confinamientos, por lo que ahora vamos a tener una expansión en la producción que viene de ese lado. Y también vamos a tener un aumento de la demanda interna, ya que los hogares chinos van a poder reanudar sus actividades y empezar a gastar. Vamos a ver eso en una serie de dimensiones, incluyendo por ejemplo el turismo, que va a ser un motor que beneficiará también a otros países. Con el mundo experimentando las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, recesiones y los esfuerzos para frenar la inflación a través del encarecimiento del crédito, el FMI espera que la economía mundial se expanda 2,9% en 2023, 0,2 puntos porcentuales más de lo que había vaticinado en octubre pasado. La región de América Latina y el Caribe crecerá 1,8%, menos que a nivel global, pero 0,1 puntos porcentuales más que lo anticipado en octubre. Una misa multitudinaria del Papa Francisco en la República Democrática del Congo. Según las autoridades, más de 1 millón de personas se congregaron el miércoles en Kinshasa para escuchar la palabra del pontífice, en el segundo día de su visita al mayor país católico de África. En su homilía, el pontífice deseó primero la paz a los fieles en Lingala, uno de los 4 idiomas oficiales del país. Luego les instó a no ceder a las divisiones ante las heridas de la nación. In un mondo scoraggiato per la violenza e la guerra. En un mundo desalentado por la violencia y la guerra, los cristianos debemos hacer como hizo Jesús. Él repetía con insistencia a los discípulos, la paz sea con ustedes. Y nosotros estamos llamados a hacer lo propio y anunciar al mundo esta inesperada y profética paz. Annuncio di pace, ispirato e profetico del Signore, annuncio di pace. Francisco llegó el martes a la República Democrática del Congo, en la primera etapa de una gira de 6 días en el continente. El martes denunció el colonialismo económico que a su juicio causó grandes daños a un país que, pese a sus cuantiosas reservas minerales, está entre los más pobres del mundo. El Papa viajará el viernes a Juba, capital de Sudán del Sur, donde pedirá por la paz en ese conflictivo país. Los gobiernos de Colombia y Ecuador emprenderán una lucha conjunta por la protección del medio ambiente. Así lo expresaron los presidentes Gustavo Petro y Guillermo Lasso al encabezar el martes un gabinete conjunto. Yo quiero resaltar que hemos decidido implementar un Consejo Binacional contra Delitos Ambientales que se reunirá cada 6 meses. Lucharemos juntos contra este flagelo. Al iniciar la cita, Lasso advirtió que uno de los principales desafíos de la relación bilateral constituye la cooperación en seguridad. De su lado, Petro abogó por las energías limpias e hizo un llamado a su homólogo para desarrollar acuerdos que protejan la selva y el océano. Pero creo que, como lo propuse también antes, ahora tenemos que ver no tanto cómo comerciamos entre nosotros energía eléctrica, sino cómo entre nosotros y el resto de América podemos comerciar energía eléctrica. Ecuador y Colombia comparten una porosa frontera de unos 600 kilómetros desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía. En esa zona operan narcotraficantes, grupos armados ilegales y contrabandistas de armas. Además, abundan pasos clandestinos de migrantes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el martes que falta mucho por hacer en el sistema de justicia del país, criticado por su alto retardo procesal y señalado de servir de instrumento para apresar disidentes políticos.
Maduro señaló la necesidad de una revolución judicial de Venezuela. El venezolano recibió el fin de semana al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, quien destacó que el gobierno se mostró dispuesto a seguir trabajando para mejorar el sistema de justicia. Y yo le insistía que Venezuela pasó de un Estado que tenía como política de Estado la violación continua de los derechos humanos a un Estado en construcción que tiene política como política de Estado, la justicia, el respeto a la supremacía de la Constitución y de los derechos del pueblo, el respeto a los derechos humanos. El Poder Judicial venezolano ha sido señalado de servir a Maduro, con condenas a opositores y decisiones favorables a su agenda política. La Corte Penal Internacional abrió incluso una investigación por crímenes de lesa humanidad y un informe de la ONU concluyó que los servicios de inteligencia cometían crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de altos miembros del gobierno. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU pidió libertad para todos los detenidos arbitrariamente y medidas para poner fin a las torturas. La ONG Foro Penal denuncia que existen 274 presos políticos en Venezuela. No habrá adelanto de elecciones en Perú. El Congreso rechazó nuevamente un proyecto de ley que contemplaba elecciones generales en 2023 en medio de 7 semanas de violentas protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Votación final: a favor 54, en contra 68, abstenciones 2. Señores congresistas, el proyecto de reforma constitucional no ha alcanzado el número de votos previsto en el artículo 206 de la Constitución para su aprobación. Esta es la segunda propuesta de adelanto de elecciones que se rechaza en una semana y la tercera desde diciembre. Los congresistas de izquierda aplaudieron el rechazo de un proyecto de ley presentado por el partido de derecha fujimorista Fuerza Popular, que además cuenta con el apoyo de la presidenta Boluarte. Por eso vamos a votar en contra nosotros. ¿Le tienen miedo a la Asamblea Constituyente? Claro que le tienen miedo, porque se diseñaría un nuevo concepto de país, mucho más humano. El texto rechazado contemplaba anticipar las elecciones generales para diciembre de 2023 y que las nuevas autoridades asumieran en mayo de 2024. Se quieren quedar hasta el 2026. Entonces yo les pido que sean sinceros con la población. Si no se quieren ir, díganlo. Pero no utilicen pretextos para estar en contra de algo que va a ayudar a salir de esta crisis de manera pacífica. Boluarte había emplazado el domingo al Congreso a aprobar el adelanto de elecciones ante la crisis social que sacude el país. De lo contrario, aseguró que impulsará reformas constitucionales para que se impongan esos comicios. Y hemos llegado aquí y hemos adelantado este tema porque nuestro país se desangra. Porque necesitamos la paz cuanto antes, porque eso es lo primero que debemos de poner delante y después podremos discutir otras cosas. Desde que estalló la crisis el 7 de diciembre, cuando Boluarte reemplazó al destituido expresidente Pedro Castillo, el Congreso se ha negado a adelantar las elecciones para 2023. Las manifestaciones dejan ya 48 fallecidos en diversas regiones del país, con bloqueos de rutas que han provocado escasez de combustibles como gas doméstico en varias regiones. Los legisladores brasileños reeligieron a los jefes del Congreso el miércoles. Arthur Lira obtuvo 464 votos entre los 513 diputados federales y permanecerá en la presidencia de la Cámara. El legislador es una figura de lo que se conoce como Centrao, una coalición informal de partidos de cuño conservador y conocida por negociar votos a cambio de cargos o inversiones para sus circunscripciones. El político fue apoyado por un bloque parlamentario único, que agrupa a 20 partidos, incluidas el Partido de los Trabajadores del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro. Poco antes, Rodrigo Pacheco, del Partido Socialdemócrata PSD, fue encaminado nuevamente al cargo de presidente del Senado. El parlamentario recibió 49 votos entre sus colegas, superando a Rogerio Mariño, que sumó 32 del Partido Liberal del expresidente Bolsonaro.
La jornada estuvo marcada por la toma de posesión de los legisladores electos en octubre, en medio de fuertes medidas de seguridad alrededor del Congreso, a menos de un mes del atentado en Brasilia que sacudió la política nacional. Durante la ceremonia, los diputados que apoyaban a Bolsonaro insistieron en utilizar pegatinas anti-Lula. Los accesos a la explanada de los ministerios, donde está el Congreso, el Palacio Presidencial y el Supremo Tribunal Federal, estaban cerrados al tránsito y solo se permitió el acceso a personas autorizadas. El 8 de enero, miles de simpatizantes de Bolsonaro, descontentos con la victoria de Lula, invadieron y destrozaron la sede de los tres poderes. Protestas en Pakistán para exigir mayor seguridad luego del ataque a una mezquita dentro de un cuartel de policía que dejó 101 muertos. Docenas de oficiales pakistaníes se unieron el miércoles a los manifestantes para exigir justicia y una mayor protección tras el ataque con explosivos ocurrido el lunes. El atacante suicida entró sin ser detectado en un recinto de alta seguridad en Peshawar, en el noroeste de Pakistán, y detonó sus explosivos entre los fieles que participaban de una oración. La explosión provocó la caída del techo y un muro que sepultaron a muchas víctimas. Pedimos por nuestra propia seguridad, entonces podremos brindar seguridad de manera adecuada a nuestra propia gente. Nuestra pregunta es esta: ¿cómo ocurrió un ataque suicida en el centro policial? ¿Cómo entró un atacante suicida en el recinto policial? Exigimos justicia para nuestros muertos. Exigimos que nos muestren los detalles de cómo se produjo esta explosión en el recinto policial. Un alto funcionario que pidió no ser identificado confirmó el miércoles la detención de 23 personas, mientras se investiga la posibilidad de que funcionarios podrían haber ayudado a coordinar el ataque. La fuente indicó que los 23 detenidos provienen de la ciudad y de zonas tribales adyacentes cercanas a la frontera con Afganistán. Exigimos una investigación justa y transparente. Deberían arrestar a los facilitadores de esta explosión para evitar que este tipo de incidente vuelva a ocurrir en el futuro. Condenamos este tipo de ataque contra la policía. En los últimos 3 meses, la policía ha sido blanco de terroristas. Pakistán enfrenta una profunda crisis económica que se mezcla con el caos político previo a las elecciones previstas para octubre. Francia vivió su mayor protesta contra la reforma a las pensiones. Las autoridades indicaron que 1.272 millones de personas salieron el martes a la calle, cifra que el sindicato CGT elevó a 2.800.000. Según el diario Le Monde, se trata de un récord contra una reforma social desde 1995. París, donde se detuvo a 30 personas por choques con las fuerzas de seguridad, registró la mayor manifestación con 87.000 personas. Las dos medidas que causan el descontento son el retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación de 62 a 64 años y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como ahora para cobrar una pensión completa. Esta es mi primera manifestación. Tengo 60 años, tengo una discapacidad y no puedo encontrar trabajo. Cuando dicen mayores, tengo 2 brazos rotos. Nadie quiere contratarme excepto para trabajar en recepción. La población acudió al llamado de los sindicatos que tras una reunión convocaron a nuevas movilizaciones. La intersindical llama a toda la población a movilizarse con huelgas y manifestaciones aún más masivas, el martes 7 de febrero y el sábado 11 de febrero, para decir no a esta reforma. Mientras tanto, llama a más acciones, iniciativas, reuniones o asambleas generales, en todo el territorio, en empresas y servicios, en lugares de estudio, incluso por huelga. La edad de jubilación en Francia es una de las más bajas de Europa. El presidente Emmanuel Macron busca acercarla a sus vecinos para garantizar el equilibrio futuro en la caja de las pensiones. La pandemia obligó a retirar un primer intento, pero el gobierno escogió un polémico procedimiento parlamentario que le permite aplicar el actual plan si las 2 cámaras del Parlamento no se pronuncian para finales de marzo. Veo que la gente todavía está claramente movilizada, así que conocemos la estrategia habitual, que es aprobar reformas durante las vacaciones escolares. Entonces, como saben, en una semana aquí son las vacaciones escolares, pero en Burdeos y en todas partes de Francia estaremos aún más movilizados porque 64 años es inaceptable. No se puede.
Desde su llegada al poder en 2017, Macron defendió su voluntad de sacudir el sistema con reformas de corte liberal que le valieron una imagen de presidente de los ricos, como ocurrió durante la protesta social de los chalecos amarillos. El rechazo popular, actualmente alrededor del 70% según los sondeos, aumenta la presión a su reforma de pensiones. Paro general en Reino Unido en reclamo de mejores salarios. El país europeo vivió el miércoles su mayor jornada de huelga en 11 años. Unas 20.000 escuelas en Inglaterra y Gales se vieron afectadas por el primero de 7 días de huelgas convocadas para febrero y marzo por profesores de educación primaria y secundaria, que ahora se suman a las protestas iniciadas hace meses por trabajadores de distintos sectores. Amamos a nuestros estudiantes y queremos empoderar y mejorar a la siguiente generación, pero hay un límite y ya lo rebasamos como profesores en términos de las condiciones en las que estamos trabajando. La paga que estamos recibiendo no se alinea con el trabajo que estamos haciendo, con las horas que invertimos y la inflación y la crisis del costo de vida actual. Estamos haciendo huelga porque queremos dejar claro que ya fue suficiente. La huelga de los profesores coincide con uno de los múltiples paros aprobados por los maquinistas de una docena de compañías ferroviarias y con el personal de 150 universidades. También con la acción de unos 100.000 funcionarios de ministerios, puertos, aeropuertos e incluso centros de exámenes para el permiso de conducir. En total, hasta 500.000 de personas en huelga. Siento que no solo tenía que hacer huelga, sino también manifestarme porque los sueldos de mis colegas, el mío y de tantos otros trabajadores del sector público en Reino Unido han caído casi 25% en los últimos 5 años. De hecho, lo que está sucediendo es que la gente tiene que elegir entre viajar 2 horas al trabajo o ahorrar para poder comer ese día. La profunda crisis llevó en diciembre a las enfermeras a realizar su primera huelga nacional en los más de 100 años de historia de su sindicato. Aunque cada sector tiene sus reivindicaciones, todos se unen en la demanda de aumentos salariales ante una inflación que lleva meses por encima del 10% y que ya deja a muchas familias sin más opción que los bancos de alimentos.